queremos escribir programas eficientes en paralelo o que utilizan técnicas de programación en paralelo, es necesario tener conocimiento de los detalles del hardware. Nosotros tenemos que, digamos, conocer cuáles son el tipo de o la cantidad de núcleos que tiene nuestro computador, si ese computador o ese procesador más bien tiene algún tipo de unidades vectoriales, cuáles son las características de la caché, cuál es su tamaño, cuántos niveles de caché hay, si tenemos algún tipo de memoria distribuida, si esa memoria distribuida cuando yo la voy a acceder, el acceso es uniforme, es decir, me cuesta lo mismo ir a la memoria local versus la memoria que se encuentra en otras partes. También es importante saber si nosotros tenemos algún tipo de coprocesador adicional a nuestra CPU, digamos. A este tipo de coprocesadores es a los que conocemos como los GPGPU, que son las GPU de propósito general. En particular, si nuestro ambiente de cómputo posee este tipo de coprocesadores adicionales, este tipo de ambiente se conoce como ambiente de computación heterogénea, básicamente porque tenemos CPU y tenemos GPU para llevar a cabo cálculos. Recordemos que la CPU está más orientada a paralelizar tareas, mientras que la GPU está más orientada a la paralelización o a la ejecución paralela sobre grandes volúmenes de datos. Este diagrama que tenemos aquí es un procesador que tiene varios núcleos. También podemos ver que dentro de esos diferentes núcleos podemos tener diferentes unidades funcionales. Estas unidades funcionales son muy importantes porque nos permiten llevar a cabo un cierto nivel de paralelismo a nivel del núcleo. Es decir, a la hora de ejecutar instrucciones nos pueden permitir llevar a cabo la ejecución de varias instrucciones a la vez. Y aquí no estoy hablando solamente de los pipelining, sino que estoy hablando de otro tipo de unidades de procesamiento que nos va a permitir, por ejemplo, llevar a cabo lo que se conoce como computación especulativa. Asimismo, en este diagrama podemos observar cómo estos diferentes unidades funcionales que tienen acceso a registros tienen adicional o tienen accesible unos caché a nivel del procesador o más bien a nivel del núcleo. Hay unos cachés que están dedicados a almacenar instrucciones, hay otros cachés que están dedicados a almacenar datos. Por fuera de los núcleos también encontramos otro tipo de caché, que es el caché nivel 2. Y en algunos escenarios podemos tener hasta un caché nivel 3. Observemos aquí que lo que nos sugiere es que el caché nivel 3 es un caché que está disponible a todos los núcleos. El caché 2 es un caché que está disponible a un cierto número de núcleos, es decir, estos núcleos tienen acceso rápido a este caché versus este otro, es decir, que estos núcleos que están acá no acceden tan rápido a este caché. Y lo usual, ¿no? Cada núcleo tiene acceso a una zona de caché. Recordemos nuevamente que esa caché está dividida en caché para instrucciones y caché para datos. Volvamos ahora a lo que son las unidades funcionales. Lo que acabé de mencionar es que los núcleos tienen diferentes unidades funcionales que me permiten llevar a cabo diferentes tareas en paralelo. Alguna de esta ejecución paralela es implícita, es decir, que yo como programador no tengo como mucha conciencia de cómo llevar a cabo estas tareas de manera paralela, pero hay otras tareas que se pueden llevar a cabo en paralelo, pero yo explícitamente como programador tengo que decidir o más bien describir cómo llevar a cabo esta ejecución paralela. Dentro de las ejecuciones paralelas implícitas, tenemos lo que son la ejecución de instrucciones de tipo escalar. Gracias al compilador, el compilador lo que trata es de organizar las instrucciones de tal manera que el procesador pueda ejecutar la mayor cantidad de instrucciones en paralelo. Pero como vemos aquí, no es una responsabilidad del programador llevar a cabo esta organización de las instrucciones. Claramente, si el programador tiene algún tipo de conciencia respecto a cómo el compilador llega a paralelizar instrucciones, él puede ordenar sus instrucciones de manera que sea más fácil para el compilador llevar a cabo esta ejecución, este ordenamiento de instrucciones que luego se llevarán a ejecución de manera paralela.
También tenemos lo que se conoce como el multithreading a nivel de hardware. Recordemos que los núcleos de los procesadores generalmente tienen la capacidad de llevar a cabo la ejecución de varios hilos. Entonces, en este contexto es donde el hardware va a tratar de maximizar el uso de esas unidades funcionales para llevar a cabo la ejecución de varios hilos sobre estas unidades funcionales. Y finalmente tenemos lo que se conocen como las instrucciones vectoriales. Las instrucciones vectoriales son las que nosotros como programadores tenemos que incluir en el código de manera que esas instrucciones vectoriales se puedan invocar a nivel del procesador y el procesador pueda llevar a cabo en paralelo el procesamiento, valga la redundancia, de varios datos al mismo tiempo. En este caso los datos serían o estarían almacenados en vectores y uno lo que puede hacer es coger dos vectores, sumarlos y el resultado ponerlo en un tercer vector y ya existen instrucciones dentro de los procesadores que hacen este tipo de operación en una sola instrucción, reduciendo así el número de ciclos que yo tengo que hacer para operar sobre un vector. Respecto a la jerarquía de memoria, podemos decir que tenemos como zonas de almacenamiento los registros. Los registros son la zona de almacenamiento más rápida que yo pueda acceder desde el procesador, del orden del 0.3 nanosegundos. Luego tengo la caché nivel 1, que es de 1 nanosegundos, caché nivel 2 de 3.3 y así sucesivamente. De tener, por ejemplo, la memoria principal de 62.9 nanosegundos, es decir, que son dos órdenes de magnitud al menos, dos o tres órdenes de magnitud más lento que acceder a los registros. Al lado izquierdo encontramos el procesador. El procesador está constituido por núcleos. Los núcleos tienen unidades funcionales. Estas unidades funcionales acceden a registros. Si la información que está haciendo o que está accediendo esta unidad funcional no se encuentra en el registro, entonces voy a la caché L1. Si la información no la encuentro en la caché L1, voy a la caché L2. Si no está en la caché L2, es decir, no está dentro del dominio del núcleo, entonces voy a la caché L3, que está esta caché a nivel del procesador. Es decir, que esta caché es visible por todos los núcleos del procesador. Y si tampoco encontramos los datos en esta caché, pues nos vamos a la memoria RAM. Vamos a hablar ahora particularmente de la caché. La caché, digamos que es un elemento, digamos, un aliado muy poderoso a la hora de programar, así sea secuencial, porque nos permite acceder a datos e instrucciones de manera muy rápida. Las cachés pues son elementos de una capacidad discreta, desde 256 kilobytes hasta algunos megas, 256 kilobytes para una caché L1 hasta algunos megas en la caché L3 o L4. Y estas cachés están divididas en líneas. Estas líneas tienen una capacidad, observen aquí, bastante limitada, de 64 a 128 bytes. Las líneas de caché tienen una capacidad limitada de 64 a 128 bytes, es decir, que yo puedo tener almacenado en una línea de caché, por ejemplo, 16 enteros o hasta 32 enteros, dependiendo pues de esta capacidad de la línea de caché. Algo que es importante es que cuando yo solicito un dato de la memoria RAM, por ejemplo, una variable, pues ese esfuerzo que hace el computador para traer ese dato de la memoria RAM, pues no me trae solamente el dato que yo le estoy pidiendo, sino que me trae también más información aledaña a ese dato. Imaginémonos este esquema en el cual tenemos aquí una CPU. Esta CPU tiene unas instrucciones. Claramente esto es como algo de un dummy, no es que así suceda en la realidad. Eh, Entre la CPU y la RAM encontramos una caché. Imaginémonos que esta caché apenas tiene la capacidad de almacenar eh, 16 bytes. En cada una de estas posiciones puedo almacenar un entero. Imaginémonos que en la RAM tenemos definida una variable de tipo, una matriz de tipo entero. Y entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a este programa, es ir imprimiendo cada uno de los elementos de esta matriz. Vamos entonces a recorrer nuestra matriz por filas. Imaginémonos entonces que i arranca en 0 y eso quiere decir que voy a recorrer la fila 0.
y me voy a mover por cada uno de los elementos de esa fila cero, y que me va a permitir moverme por cada uno de los elementos de la fila cero es J. Entonces voy a tener, observen que toda la componente de esta primera fila o de la fila cero, la primera componente es 0 y lo que se va moviendo rápido es la segunda componente. Aquí es donde va J, J va desde 0 hasta 3. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en esta primera instrucción de imprimir la posición 00 sucede internamente en la caché? El procesador pregunta en la caché si está esos datos. Como vimos hace un momento, la caché estaba vacía o por lo menos no tenía los datos que se requerían. Entonces, se hace la solicitud de la información a la RAM. La RAM me va a pasar este dato, pero también me va a pasar los datos anexos. ¿Está bien? No solamente me pasa 4 bytes, sino que me pasa toda la línea de caché y me la va a poner en esta línea de caché. De esta manera, entonces, en la caché no solamente tengo el dato requerido, sino que también tengo el 01, el 02 y el 03. Eso lo que quiere decir es que cuando yo vaya a preguntar por el dato 01, lo voy a encontrar en la caché, el 02 en la caché y el 03 también en la caché. Por eso es que está representado este acceso, esta solicitud de acceso al valor 00 como un miss, es decir, hubo un fallo. Pero cuando yo logro traer los datos de la RAM a la caché del 00 más los que están contiguos o anexos al 00, entonces yo lo que tengo es que cuando accedo a 01 ya tengo un éxito, un hit. El 02 tengo un éxito, un hit. El 03 tengo un éxito, un hit. Cuando i se incrementa en 1, entonces ahorita vamos a tratar de acceder a la fila 1 en sus componentes o en sus elementos 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Recordemos que lo que había en la caché era 0, o sea, la fila 0. Ahora cuando trato de acceder a la posición o al primer elemento de la fila 1, entonces hay un miss, o sea, fallo, no lo encuentro en la caché. Pero una vez encuentro en la RAM ese dato, entonces pongo el resto de elementos anexos a 1, 0 en la caché. Es decir, que el primero es un miss, pero el resto son unos hits. De manera análoga pasa con la fila número 2. En este caso la fila 2, entonces pues voy a tener un miss en el primer acceso, pero de ahí en adelante voy a tener solo hits. Y de igual manera con la fila número 3. Entonces la pregunta es cuántos misses hay, cuántos hits hay. ¿Cuál es la probabilidad de acierto, dado este programa y dadas estas características de la caché, de encontrar el dato que yo estoy solicitando cada vez que ejecuto mi programa? Supongamos ahora el caso en el que yo quiero hacer el recorrido, la impresión de los datos por las columnas primero, es decir, yo quiero imprimir primero la columna 0, luego la columna 1, luego la columna 2 y luego la columna 3. Entonces lo único que hago dentro de este código es no tener la impresión de la posición IJ, sino de la impresión JI. Entonces observen que cuando estoy imprimiendo MJI, lo que va a pasar es que si I vale 0, lo que se va a mover muy rápido es la J, es decir que voy a pasar por 0, 0, 0, perdón, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Es decir que voy a hacer este recorrido de esta manera. Sin embargo, cuando yo trato de ir a la posición 0, 0, lo que va a suceder es que o mejor dicho, la forma como el hardware va a traer las cosas es que de la RAM se trae 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. ¿Está bien? Entonces voy a tener esto. Cuando vaya a consultar por la posición 1, 0, pues resulta que no la va a encontrar. Lo que va a encontrar pues es 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3. Es decir que hay un fallo nuevamente y entonces tiene que ir 1, 0 y me va a traer 1, 1, 1, 2, 1, 3. Es decir que en este contexto esa visita de las posiciones de la matriz considerando primero las columnas es bastante ineficiente porque cada vez que voy a hacer la consulta a un dato me va a tocar ir a la RAM por ese dato. Entonces, como hemos visto, hay que conocer muy bien la forma como se comporta la caché, es decir, cómo es que me trae los datos de la RAM, cuánta cantidad de caché tengo para saber pues qué tantos datos puedo acceder en un momento dado. Es muy importante no tener programas relativamente organizados, no que accedan a los datos de manera
alocada, sino que trate de maximizar el uso de los datos que están en la caché. Recordar que cuando nosotros hacemos escritura de datos, pues eso es costoso dependiendo de las políticas de escritura de la caché. Pero si por ejemplo yo modifico un dato en la caché, es altamente probable que esa modificación del dato también lo tenga que ver reflejado en la RAM. Hay dos elementos que pueden afectar la velocidad de la caché y es el ancho de banda, es decir, cuál es la capacidad del canal para transmitir datos entre la memoria RAM y la memoria caché. Y el otro aspecto es el latency, es decir, qué tanto tiempo me toma recuperar un dato que yo necesito acceder. Algunas veces esa latencia es tan alta que en algunos casos lo que hace el sistema es cambiar de hilo para darles chance a otro hilo que tenga los datos próximos y así reducir tiempos muertos de la CPU. Esto porque a veces acceder a la memoria RAM es tan lento que yo prefiero optimizar o usar otro proceso que me esté procesando datos en lugar de esperar a que el dato me llegue de la RAM hasta los registros de la CPU. Es importante entonces también entender que la caché tiene diferentes formas de ubicar los datos en la memoria RAM. Existen diferentes aproximaciones como el Direct Mapped, Set Associative o el Fully Associative. Es decir, cuando yo tengo un dato de la memoria RAM, ¿en qué parte de la caché lo tengo que poner? Eso digamos que también es algo que vale la pena tener conciencia a la hora de escribir programas en paralelo. Una primera manera de verlo es hacer una asociación directa, es decir, entender que lo que nosotros queremos es dividir la memoria en en unos ciertos números de bloques y nosotros queremos poner esos bloques dentro de la memoria caché. Esos bloques podemos llamarlo de alguna manera conjuntos y dependiendo de la dirección de la memoria RAM que nosotros estamos accediendo, ese dato que viene de la memoria RAM lo vamos a ubicar en una cierta zona de la caché. En este escenario, imaginémonos que tenemos una memoria RAM que apenas tiene 16 kilobytes de capacidad. Eso corresponde a 2 a la 14, es decir, que necesito 14 bits para poder identificar una región de memoria de la memoria RAM. Imaginémonos también que nuestra memoria caché tiene una capacidad de almacenamiento de 256 bytes, que eso tiene que ver con 2 a la 8, o sea, el 2 a la 8 es igual a 256. Y voy a dividir tanto la RAM como la memoria en unos bloques de 4 bytes. Entonces, si yo tengo bloques de 4 bytes y tengo una caché de 256 bytes, es decir, que yo voy a poder tener 64, digamos, conjuntos o bloques en la memoria caché. Esto sale de dividir la cantidad de memoria caché sobre la cantidad de bytes que se almacena por cada bloque. Como el bloque tiene 4 bytes, entonces yo puedo decidir de esos bytes cuál es el que voy a acceder. Si al byte que está en 00, en el 01, en el 10 o en el 11. Necesito dos bits para poder identificar cuál de los bytes en ese bloque voy a acceder. A esos 2 bits los voy a conocer como el offset. Hemos dicho que el número de bloques que puedo tener en mi memoria caché es de 64. Es decir, que para identificar el índice de ese bloque voy a necesitar 6 bits. Y como mi dirección o mi espacio de direcciones lo puedo representar en 14 bits, entonces ya tengo utilizados 2 bits para el offset, tengo 6 bits para el index, es decir, que eso me va sumando 8 y 14 menos 8 me da 6, es decir, que tengo otro componente que es el tag que va a necesitar 6 bits para ser representado. Entonces, cuando a mí me llega una dirección de memoria, yo cojo esa dirección de memoria y la particiono en estas unidades, en el tag, en el index y en el offset. Otra forma de organizar la información en la caché es a través del esquema Fully Associative. En este caso, digamos que no vamos a tener conjuntos, sino que toda mi caché va a ser el único conjunto que constituye la zona donde se va a almacenar los datos que vienen de la memoria RAM. Tiene una gran ventaja y es que rápidamente se puede ubicar un dato en la memoria caché. El único problema que tiene es que toca revisar todas las líneas de caché para poder identificar un dato.
Imaginémonos, por ejemplo, el escenario que acabamos de mencionar. Tenemos una memoria de 16 kilobytes, es decir, que necesitamos 14 bits para poder representar cualquier dirección en este espacio de 16 kilobytes. Tenemos una memoria caché de 256 bytes, es decir, 2 a la 8. Y tenemos un tamaño de bloque de 4 bytes. Es decir, que tenemos un único conjunto en este esquema que son 64 líneas de caché y cada línea de caché tiene una capacidad de almacenamiento de 4 bytes. En este caso solamente nos va a interesar es el offset. El offset es lo que me va a decir cuál byte de esos 4 que almacena cada bloquecito o cada línea de caché va a estar la información que se requiere. Y los 12 bits restantes, porque recordemos que estamos trabajando sobre 14 bits, los 12 bits restantes entonces van a hacer referencia al tag de, de este dato que viene de la memoria RAM. Otro esquema plausible es tratar de dividir en meter dentro, mejor dicho, poder dividir la memoria caché en conjuntos y cada conjunto puede tener diferentes bloques. No es como en el Direct Mapped en el cual habían n cantidad de conjuntos y cada conjunto almacenaba solamente un bloque. En este caso vamos a tener un conjunto de bloques, podemos llamarlo n, y en cada conjunto podemos tener m bloquecitos. Entonces, en este caso, digamos que tenemos nuestra misma memoria RAM de 2 a la 14 bytes posibles. Cada tamaño de bloque sigue siendo 4 bytes, pero en este caso vamos a tener conjuntos en los cuales podemos meter dos bloques en cada conjunto. Entonces, en este escenario donde yo voy a tener conjuntos, donde esos conjuntos van a tener dos bloques, entonces tenemos que mi memoria caché es de 256 bytes, la cantidad de bytes que puedo meter en cada bloque son 4, pero los conjuntos van a estar formados por dos bloques. Entonces, la cantidad de conjuntos que voy a tener en este contexto es de 32. De esta manera, entonces voy a dedicar 2 bits para ubicar un byte dentro del bloque. Voy a dedicar 5 bits para identificar el conjunto donde puede estar el dato que estoy buscando. Y finalmente el tag, que son 7 bits. Es decir, que en este caso yo puedo identificar el índice, es decir, puedo identificar cuál es el conjunto donde está mi dato, pero dentro de ese conjunto entonces tengo que mirar cuál es en este caso apenas son dos bloques de ese conjunto, entonces tengo que mirar en cuál de esos dos bloques está el dato que estoy buscando. Y una vez identifique el bloque, entonces me ubico en el byte que necesito de ese bloque. Hay que tener cuidado cuando estamos trabajando con esto de la caché, porque puede suceder un fenómeno que se conoce como el fenómeno del false sharing, es como un compartir falso. ¿Esto a qué hace referencia? Ya sabemos que cuando un procesador o un núcleo va a acceder a un dato, pues él hace una consulta a la caché, si ese dato está, si no está en la caché, entonces va hasta la RAM, trae el dato de la RAM y lo pone en la caché. Pero imaginémonos que nosotros tenemos dos núcleos que están trabajando sobre estos mismos datos, ¿saben? Estos dos núcleos están trabajando sobre este conjunto de datos, pero están trabajando en diferentes partes de este conjunto de datos. Por ejemplo, este núcleo que está aquí está trabajando sobre este dato que está acá y este núcleo, el que es como morado, está accediendo a este dato que está al lado de acá. En este contexto, si por ejemplo este núcleo hace una modificación de esta variable, esta que está acá, y este núcleo hace la modificación de esta variable, ahí van a haber problemas. Porque a pesar de que están accediendo a variables diferentes, desde el punto de vista del hardware, ellos están tratando de modificar, digamos, una misma línea de caché. Entonces, en ese caso, se nos va a poner lento el acceso a esa información. A pesar de que ellos estén accediendo a zonas diferentes de la caché, están modificando la misma caché. Y en ese sentido, entonces, se puede ir al traste la velocidad de acceso a la caché, porque lo que va a suceder internamente es que si este señor invalida o hace esta modificación del dato, se invalida la caché que tiene este señor acá. Es decir, que cuando este señor vaya a hacer la escritura, ese dato que él tiene
le va a decir el hardware, ese dato no está correcto, no está actualizado, a pesar de que el dato que se desactualizó es este de acá. Para el hardware del computador fue toda esta información la que se invalidó, y lo que tiene que hacer este núcleo es ir hasta la RAM por el dato y ponerlo en la caché. Si él hace esta modificación, entonces ahorita el que se le va a invalidar la caché a este señor, porque a pesar de que este señor, el morado, me está modificando esta zona de la caché, para el hardware se invalidó toda la línea de caché. Si este señor, el verde, va a tratar de acceder a esta zona, a pesar de que no son las mismas variables o las mismas zonas de la caché, para el hardware sí es una única línea de caché. Otro aspecto importante a tener en cuenta es el aspecto relacionado con la memoria virtual. Cuando nosotros estamos accediendo a direcciones de memoria, no estamos accediendo a direcciones de memoria física, sino que estamos accediendo a direcciones de memoria virtual, y esa es la sensación, o eso es lo que nos brinda el sistema operativo a nosotros como programadores y a los procesos. ¿Esto qué quiere decir? Que si por ejemplo tú tienes una arquitectura de 64 bits, la cantidad de memoria que puede direccionar ese procesador de 64 bits es de 18 millones y medio de terabytes. O sea, eso es una cantidad muy, muy grande de memoria. Desde el punto de vista del sistema operativo, tú puedes acceder a toda esa cantidad de direcciones de memoria, aunque físicamente pues vas a acceder a un conjunto muy reducido de la misma. Lo que hace el sistema operativo entonces es agrupar todas esas direcciones de memoria en páginas, y lo que hace el sistema operativo es asignarle páginas a los procesos. Entonces, cada vez que nosotros accedemos a una dirección de memoria, esa dirección de memoria se convierte en una dirección de memoria física. Quien se encarga de convertir esa dirección de memoria virtual a una dirección de memoria física es el MMU, que es el Memory Management Unit. Este señor va a tener acceso a unas páginas de memoria que están bien o físicamente, o están en disco duro, en una memoria de intercambio. Y debemos tener claro que si nuestro proceso empieza a acceder mucho a la memoria de intercambio, entonces el rendimiento de la ejecución de mi proceso se va a degradar dramáticamente. Y la razón de esto es porque es más costoso acceder al disco duro que ir directamente a la memoria RAM. Entonces es muy importante que cuando nosotros estemos trabajando nuestros programas, también tratemos no solamente de acceder a datos que están muy cercanos para aprovechar los que están en la memoria caché, sino también traernos o trabajar sobre zonas de memoria que están agrupadas en diferentes páginas o en la misma página. Puede ser que mi programa sea grande en cuanto al consumo de memoria RAM, y yo esté utilizando diferentes páginas, y estas páginas se van a convertir en mi working set. Es decir, es como el conjunto de trabajo donde se va a mover mi aplicación. Hacer esa conversión de dirección de memoria virtual a memoria física pues es costoso, pero también existe una caché para hacer esa conversión, de manera que cuando se pida una dirección de memoria virtual, pues fácilmente se puede acceder a esa dirección de memoria física. Entonces observen que no solamente tiene que ver con los datos, sino también la forma como se estructura el programa, de manera que cuando yo estoy ejecutando una serie de instrucciones o accediendo a una serie de datos, esas instrucciones correspondan a una misma página también donde están almacenados los datos. Que nosotros tengamos agrupados los datos y las instrucciones, no solo a nivel de caché, sino también a nivel de páginas, va a mejorar de manera importante la ejecución del aplicativo. Imaginémonos este sistema multiprocesador. En este caso, pues estos sistemas ya no son tan populares. Hoy en día lo que tenemos son sistemas multinúcleo, pero podemos tener una analogía similar, en el cual los procesadores tienen acceso a unas regiones de memoria. Digamos que cada procesador tiene una región de memoria a la cual él puede acceder rápidamente, pero esta memoria en general es global, si lo quisiéramos ver. De manera que si este señor tiene un dato en su memoria, o sea, la memoria que está pegada a él, pues él accede a una cierta velocidad, pero si hay un dato que él necesita acceder, que está en otra región de memoria, que está más bien anexa a otro procesador, él puede acceder a esa región de memoria, siempre y cuando le pertenezca a él, pero el acceso va a ser mucho más lento. Eso es a lo que se conoce como acceso no uniforme a la memoria. Y hay ciertas arquitecturas que tienen esas características. Eso también es muy importante a la hora de diseñar un programa.
tengo que tratar de mantener acceso a aquellos datos que están en mi propia memoria y reducir los accesos a regiones de memoria que pertenecen o están más próximas a otros procesos. Digamos que nosotros a veces podemos estar necesitando acceso a otros elementos de cómputo, no solamente a los de los procesadores, sino por ejemplo a coprocesadores. Incluso podemos estar accediendo a algún cierto tipo de dispositivos como los MICs. Los MICs son unas unidades de procesamiento en las cuales hay capacidad de procesamiento vectorial. Digamos que la cantidad de elementos vectoriales o de elementos que pertenecen a un vector en estas arquitecturas MIC, pues es relativamente pequeño. Es del orden de, qué sé yo, 8 números de punto flotante o 16 números de punto flotante. Y pues no es gran cosa, pero cuando uno observa la ejecución de aplicaciones intensivas en acceso a vectores o matrices, uno puede ver que trabajar con las instrucciones MIC, es decir, con las operaciones vectoriales, el incremento de la eficiencia de la aplicación es bastante importante. Estos MICs que trabajan con operaciones de vectores, pues son vectores, como lo acabo de mencionar, bastante pequeños. Se diferencia de las GPUs. Las GPUs pueden trabajar sobre vectores muchísimo más grandes, espacios de memoria muchísimo más grandes, y pueden llevar a cabo esa ejecución de esos datos del orden de los miles o decenas de miles de instrucciones en en un solo momento. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en rendimiento, tenemos que tener claro que pues debemos mantener un acceso lo más cercano posible a los datos que tenemos en la caché o en las páginas de memoria. Y lo otro es que debemos ser conscientes de qué características de paralelismo existen dentro de mi infraestructura computacional. Si yo no tengo en cuenta en el desarrollo de mis aplicaciones la localidad de los datos, y tampoco tengo en cuenta cuáles son las características del hardware, pues definitivamente mi aplicación no va a correr lo suficientemente bien, haga los afinamientos que yo haga. O sea, lo más importante en lo que yo me debo preocupar es en garantizar que los datos que yo estoy accediendo se mantengan, digamos, en la caché y sean accesibles y yo los pueda acceder de manera recurrente. Y lo otro es que entendiendo cuáles son las operaciones de paralelismo que tiene mi infraestructura, yo trate de utilizarlas para minimizar los tiempos de ejecución de las aplicaciones. Un concepto importante acá es algo que se conoce como el parallel slack. Eso es como tratar de no sobresaturar el sistema de llevar a cabo la ejecución de tareas en paralelo. ¿Y esto a qué hace referencia? Imaginémonos que nosotros tenemos una aplicación la cual la programamos de manera que se ejecute con varios hilos. Pero resulta que cada uno de estos hilos invoca una función que se llama G. Pero resulta que esta función G también utiliza hilos. Entonces imaginémonos lo que sucede en este escenario. O sea, ya estoy utilizando varios hilos, estoy tratando de maximizar el uso de los núcleos de mi procesador y entonces por eso programo con hilos, pero si mis hilos están accediendo a alguna funcionalidad que tiene hilos, entonces realmente voy a tener una congestión o una saturación del uso de los núcleos del procesador. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa forma de paralelizar código, porque también tenemos que ser conscientes si las funciones que nosotros invocamos utilizan hilos o utilizan varios núcleos, porque si no vamos a sobresaturar nuestra ejecución de la aplicación. Vamos a ver finalmente que hay unos esquemas en los cuales se han dividido las diferentes arquitecturas de computadores. A esto se le conoce como la taxonomía de Flynn. Otros le dicen Flynn, no sé cómo se pronuncia. Esta taxonomía básicamente me dice que hay instrucciones y hay datos. Yo puedo tener escenarios donde tengo una sola instrucción y un solo tipo de datos, o sea, una sola fuente de datos. Este tipo de arquitectura es los procesadores de hace unos 20 años que solamente tenían un solo núcleo y los datos pues es el acceso a la memoria RAM de ese computador. Entonces era un solo conjunto de instrucciones, unos solos datos.
Tenemos entonces la aparición de los que se conocen como Single Instruction Multiple Data. Entonces hay una sola instrucción, múltiples datos. Esto lo podemos relacionar bastante con las GPUs, porque las GPUs están optimizadas para ejecutar una instrucción sobre muchísimos datos. Entonces este es el escenario en el cual tenemos, por ejemplo, aplicar el Fibonacci sobre un gran conjunto de datos que están en la memoria de la GPU. Otro escenario es este, el MIMD, que es Multiple Instruction, Multiple Data. Esto está más asociado con sistemas de cómputo distribuido, donde pues hay diferentes tipos de aplicaciones que están trabajando sobre diferentes conjuntos de datos y todos están funcionando en paralelo. Este escenario que está acá, que es Multiple Instruction Single Data, se utiliza mucho para redundancia, es decir, que sobre un mismo dato ejecuto varias instrucciones o diferentes programas, de manera que si en algún momento alguna de las instrucciones que yo estoy ejecutando falla, pues exista otra de respaldo y me permita seguir operando sobre los datos que tengo disponible. Hace un rato les mencioné que SIND, que es Single Instruction Multiple Data, es el que se ve mucho en la parte de las GPUs. En este contexto de las GPUs, a este se le conoce como SIMT, o sea, pero es de la misma familia. Digamos que la diferencia aquí es que es una sola instrucción, múltiples hilos. Estos hilos, recordemos que lo que van a hacer es trabajar sobre diferentes conjuntos de datos. En estos escenarios de SIMT, por ejemplo, en las GPUs, no se les llaman hilos, sino que también se les conoce como fibras. Aquí lo interesante es que las fibras que están en un dispositivo como las GPUs están accediendo a una misma línea de caché. Entonces, generalmente, pues esta línea de caché está asociada a las instrucciones, todos están accediendo a la misma instrucción y el acceso entonces a esas instrucciones es mucho más rápido porque todos los hilos están accediendo a esa misma instrucción. Sin embargo, también existe la posibilidad de que esas fibras estén trabajando, digamos, en diferentes instrucciones y esas instrucciones están ejecutando en diferentes núcleos, ¿sí? Porque pues si no estamos la misma fibra o diferentes fibras que están en el mismo núcleo, pero están trabajando sobre diferentes zonas, pues ahí vamos a tener problemas. Aquí lo que necesitamos es que las fibras que están en un mismo núcleo accedan a la misma zona de instrucciones para mantener en caché esas instrucciones que van a ejecutar esas diferentes fibras. En caso contrario, si tenemos varias fibras sobre un mismo núcleo accediendo a diferentes instrucciones, entonces vamos a tener lo que se conoce como un acceso divergente a memoria. ¿Por qué? Porque entonces cada fibra está como corriendo diferentes partes del código y eso causa que la información que está en la caché pues no se pueda utilizar de la manera más eficiente.